Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en una edición más de Conversamos. Soy Eice Chacón. Hoy nos acompaña don Emanuel González Alvarado, presidente del Consejo Nacional de Rectores y también rector de la Universidad Técnica Nacional. Hoy vamos a hablar de un tema que ha tenido información en todos los medios de comunicación a lo largo de las últimas semanas. El FES 2024, precisamente se hicieron 10 sesiones para lograr un acuerdo entre gobierno y las universidades públicas de nuestro país. Le damos la bienvenida a don Emanuel. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Conversamos. Bueno, ya lo decíamos, 10 sesiones de trabajo. Al final logran una reducción de un 2% del monto que ustedes habían solicitado inicialmente. Pero también la gente muchas veces se pregunta cómo se invierten estos recursos y de cuánto dinero estamos hablando, don Emanuel. Bienvenido. Muy bueno, un gusto y un placer poder estar en este programa. Tal vez iniciemos planteando que la negociación total llegó a los 576 mil millones de colones. Nosotros habíamos hecho una propuesta original de que la base del 2022-2023, que eran 564 mil millones, tuviera como piso de partida el 1% que había quedado pendiente de la negociación 2022-2023, que eso nos llevaría a 570 mil colones, más que la inflación que había definido el Banco Central para el periodo interanual 2024 estaba en un 3 más menos 1, es decir, que tenía un límite inferior de 2 y un límite superior de 4. Al final la negociación no consideró, por decirlo así, la base del 1, pero en la negociación final logramos que sí pudiéramos llegar al nosotros, digamos, de ese 3 más menos 1 habíamos planteado un 3 y al final llegamos a una negociación donde se obtuvo un 2. Es decir, que al final sí cumplimos con lo que plantea la Constitución Política en su artículo 85, de que pudiéramos tener la inflación mínima proyectada al 2024, que estaría entre un 2 y un 4. Como sabemos, la economía es una ciencia social y en estas dimensiones geopolíticas muchas situaciones pueden suceder a nivel global que impliquen aspectos que violenten esas proyecciones, pero a nosotros nos parece que en ese sentido al final logramos una negociación positiva que nos permite también continuar con nuestras actividades. Dentro de esto también se negoció que en julio del 2024 se hace un análisis de cuál es la proyección que está planteando el Banco Central y si esa proyección supera el 2%, que eso se haga un ajuste inmediato. También digamos que entonces ya no tendríamos esa situación que de alguna manera vivimos en el 2022-2023 con el 1, que quedaba pendiente de la viabilidad financiera. Nosotros insistimos mucho porque la viabilidad financiera en los grandes indicadores macroeconómicos habían planteado que el país estaba en una mejora. Por eso fue que nosotros insistimos de alguna manera en ese tema. Al final nos parece que hemos llegado a una negociación positiva donde se partía de un 1% original, logramos un 1% más. Esto mejora sustancialmente la negociación del año anterior. El tema también del ajuste que hay que hacer en el 2024 en julio, más llegamos a un buen acuerdo también con relación al tema de los criterios, los compromisos y los 23 indicadores, porque eso también estaba ligado al dinero. Es decir, si nosotros queríamos aumentar carreras STEM, si queremos mejorar el bilingüismo, si queremos mejorar la acreditación y la reacreditación de las carreras, si queremos tener más cupos en los territorios y las regiones fuera del gran área metropolitana, eso requiere dinero. Al final hay una flexibilización con relación a términos que están incluidos dentro del planes de CONARE. Es decir, que esos eran temas que nosotros tenemos incluidos, cada universidad pues también tiene sus metas, no todas somos iguales. Hay algunas que estamos más dedicadas a las carreras STEM, el caso de la Universidad Técnica Nacional, por su propia naturaleza, el 60% de nuestra oferta es carrera STEM, o el Instituto Tecnológico, lo que no significa que la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y la UNED también estén posicionadas
pero probablemente no con la fortaleza que tenemos otras que nos hemos especializado más en esos temas. Así que me parece que 10 sesiones, 7 se duraron en el tema de los indicadores, 3 en el tema financiero, y al final a mí me parece que es una negociación positiva, la llamo yo, que termina en buenos términos. Ellos plantearon algunos elementos en el documento final que se firma que nosotros sí considerábamos que podían estar violentando nuestra autonomía, pero en la negociación final hubo una gran disposición y se fueron ajustando todos esos criterios de la mejor manera posible. Hay una distribución específicamente de este FES, hay un monto que se establece a cada universidad según su oferta académica. Don Manuel, usted nos puede explicar muy bien cómo se hace esta distribución. Bueno, muy bien. Entonces, que digamos que de todo este paquete financiero que asciende a la suma de 576 mil millones, el 50% le corresponde a la Universidad de Costa Rica. Hay que comprender que esta distribución también responde a aspectos históricos. Es decir, recordemos que la Universidad de Costa Rica está cumpliendo 83 años. Claro. Luego sigue, digamos, la Universidad Nacional, ¿verdad?, en esa distribución. Alrededor como de un 20% les corresponde a ellos. Luego sigue el Tecnológico, luego sigue la UNED, y al final recordemos que nosotros quedamos incluidos la Universidad Técnica Nacional a partir del año anterior. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Dentro de todo ese universo de 576 mil millones, un 6% se distribuye en unos fondos que llaman fondos del sistema. Esos fondos del sistema que se habían desarrollado y negociado hace años atrás, vienen a coadyuvar con universidades que en aquel momento requerían mejoras financieras. Estamos hablando que ese fondo favorece mucho a la UNED y favorece mucho al Tecnológico. Eso anda alrededor de unos 38 mil millones de colones. Ahora nosotros también, la Universidad Técnica ingresó. Nosotros desde que iniciamos en CONARE hace 3 años y ahora, cuando yo asumí la presidencia, en mi plan de trabajo planteamos claramente que el tema de la redistribución era un tema prioritario, que además aquí es importante también plantear que ha sido una gran iniciativa de las federaciones de estudiantes, que ellos están convencidos y todos estamos convencidos que ese es un tema que hay que ajustar. Y ya desde enero una comisión empezó a trabajar en esto. Representantes estudiantiles y representantes financieros. Ellos ya tienen una propuesta que precisamente mañana nos reunimos con los estudiantes. Esa comisión el miércoles se vuelve a reunir. Hay un acuerdo entre rectores y la señora rectora del Instituto Tecnológico de poder ajustar la redistribución de tal manera que este año empezaremos también ya con este concepto de la redistribución. La redistribución no puede ser que yo hoy, de hoy para mañana, le digamos a la Universidad de Costa Rica, mire, ese 50% ustedes tienen un 30%, ¿verdad? Eso no puede ser así. Eso hay que ajustarlo porque ya los presupuestos están, pero sí hay toda una disposición para que nosotros iniciemos este proceso que, como le digo, sería un seguimiento a los fondos del sistema y que hay una gran disposición y que este año no hay duda que ya hay propuestas para hacerlo, y eso me parece que es muy importante que todos los costarricenses lo sepan, y la comunidad nacional, por lo siguiente. Recordemos que hoy las universidades públicas atendemos 140.000 estudiantes. De esos 140.000 estudiantes, recordemos también que el 65% proviene de hogares que sus padres no obtuvieron un título universitario. Y recordemos que también alrededor de un 60-65% gozan de beneficios estudiantiles, de becas, para poder nosotros accesar. Y el 75% provienen de colegios públicos. Eso es muy importante que los costarricenses lo sepamos, además de que hay más de 1.500 investigaciones que desarrollan las universidades. En Costa Rica solo las universidades públicas hacen investigación. Casi que en este país la investigación la hacen las universidades públicas. Don Emanuel, lo voy a interrumpir un momentito. Claro. Tenemos mucho de qué conversar, pero vamos a hacer una pausa comercial, ya casi volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo y escuchando Conversemos. Nos acompaña don Emanuel González, presidente del Consejo Nacional de Rectores y también rector de la Universidad Técnica Nacional. Estamos hablando acerca de los recursos económicos con los que se financian las universidades públicas, FES. Estamos hablando también de algunas estrategias que se van a tomar en cuenta para los próximos meses. Una de ellas es la redistribución de los recursos que se da entre todas las universidades estatales de nuestro país. Ya don Emanuel nos explicaba en el bloque anterior cuál es esta distribución que se da en estos centros de educación superior. Un 50% lo tiene la Universidad de Costa Rica, que es una de las universidades públicas más antiguas de nuestro país, pero bueno, han surgido otros centros de enseñanza superior, como lo es, por ejemplo, la Universidad Técnica Nacional. Don Emanuel, me decía usted ahora en la pausa que es una iniciativa de la cual están conscientes y de acuerdo todas las universidades que conforman el CONARE. Cuéntenos. Sí, completamente de acuerdo. Hay además de que ya la comisión venía trabajando por un acuerdo de CONARE y con una iniciativa también de las federaciones de estudiantes, en esta negociación los rectores y la señora rectora llegamos a otro acuerdo aún más que fortalece que definitivamente la redistribución va. Es decir, eso ya no hay duda, ya eso es un proceso irreversible y es un proceso que lo estaremos ya ejecutando en el presupuesto 2024. La forma gradual, cómo se va a ir ejecutando para los próximos años, el tema de cómo se va a ir ejecutando la distribución, esa base más científica es la que están desarrollando equipos financieros de todas las universidades de las 5 con los estudiantes para hacer una proyección que tampoco desajuste a las otras que ya tienen sus presupuestos claramente definidos y establecidos. Lo importante es que la comunidad nacional esté enterada de que efectivamente la redistribución va y que se estará haciendo para el 2024. En el caso de la UTN, que recibe solamente un 6% de estos 578 millones que ya habíamos hablado, ¿cuál es el beneficio que les daría a ustedes como centro universitario? Y usted ya bien lo mencionaba, que una de las fortalezas de ustedes son las carreras STEM, que son las carreras del futuro. Sí, recordemos que la Universidad Técnica Nacional es una universidad que reunió los antiguos colegios parauniversitarios, de tal manera que para nosotros esto es muy significativo, porque nosotros, el presupuesto nuestro es de 45.000 millones, es realmente muy poco para atender 16.000 estudiantes. El 52% de nuestros estudiantes están en los territorios y en las regiones, están en Atenas, están en Guanacaste, en Liberia y en Cañas, en San Carlos, en Punta Arenas, y eso hace que definitivamente nosotros también tenemos una política de admisión. Nosotros no tenemos examen de admisión, sino una política de admisión inclusiva, que de los 24 cantores que tienen el índice de desarrollo más pobre, nosotros tenemos 23 cantones ahí que se favorecen de esa política. Es decir, que si usted va a ingresar a la UTN, usted tiene que presentar el promedio de sus calificaciones de bachillerato, pero le adhieren puntos, por ejemplo, si usted viene de esos cantones, si usted, por ejemplo, viene de un colegio técnico, o si usted viene de Lina, o si usted viene de áreas de su especialidad. Como no tenemos examen de admisión, por eso el 94% de nuestros estudiantes provienen de colegios públicos y de los quintiles económicamente más desfavorables. Por eso para la Universidad Técnica Nacional este ajunte es una bendición. Es decir, esto a nosotros nos favorece muchísimo para poder continuar incentivando también las ayudas estudiantiles, porque como tenemos una población de tan bajos recursos, nosotros asignamos un 12% del presupuesto para ayudas y becas. Y como lo que tenemos es un diplomado, todas las carreras tienen una salida lateral de diplomado, eso hace que los jóvenes se incorporen muy rápido al mundo del trabajo. De 10 jóvenes, 8.5 se incorporan al mundo del trabajo. Entonces, en verdad que para nosotros y para la UNED, para el Tecnológico, ¿verdad?, y para la Universidad Nacional, es decir, para la Universidad de Costa Rica, hay un gran compromiso de la necesidad de que busquemos esos equilibrios. Don Emanuel, precisamente, bueno, esta es una percepción muy personal. Yo veo el caso de la Universidad Nacional como una oportunidad
y un ejemplo para el resto de centros de enseñanza superior, tomando en cuenta que ustedes son la universidad más joven y que está también visualizando la preparación de sus estudiantes con estas carreras que, como ustedes bien lo dicen, abren más rápido las ofertas laborales. ¿Habrá algún modo de que las universidades más antiguas, como la Universidad de Costa Rica por lo menos, pueda hacer algún cambio en su oferta académica más enfocada en este tipo de carreras? Hablemos, bueno, ya lo hemos dicho, de las STEM, por ejemplo, los idiomas. En todas estas negociaciones que se han dado, ¿también hay alguna alternativa para mejorar programas de estudio, tal vez modernizar algunas de las carreras que también ya no tienen mercado en Costa Rica? Me parece que aquí hay un tema interesante. El jueves estará exponiendo el estado de la educación y nos parece que vienen datos muy interesantes, y entre esos datos se plantea también cómo las carreras STEM están aumentando en las 5 universidades públicas. Recordemos también que en las carreras STEM se ubican todas las carreras de las ciencias de la vida. Entonces, por ejemplo, recordemos que tanto la Universidad Nacional como la Universidad de Costa Rica se han especializado mucho en carreras de ciencia de la vida. Esas son también carreras STEM. Entonces yo creo que es importante visualizar que aquí también hay una acción irreversible de parte de las universidades. Nosotros no solo educamos para la empleabilidad, que es fundamental, sino que educamos para la vida. Y además es importante recordar que nosotros creemos en las carreras STEM, pero con la A del arte, de la ciencia, la música, la cultura. Hoy las habilidades blandas, por ejemplo, que tanto se requieren, y los empresarios así lo solicitan, trabajo en equipo, pensamiento crítico, todas estas habilidades de creatividad, de dinamismo, están relacionadas desde las cátedras de humanidades, ¿verdad? Es decir, la lógica, por ejemplo, el método, que son conceptos fundamentales para que las personas puedan tener una mejor argumentación para enfrentar la vida. Entonces, desde esa perspectiva, no hay duda que las universidades vamos enfocadas hacia ir desarrollando cada vez más carreras hacia la empleabilidad. Y eso es irreversible. Pero también recordemos que en el siglo que vivimos nosotros, ligado a la conectividad y a la automatización, en el paradigma de la revolución 4.0, de la inteligencia artificial, aquí hay un gran reto para todos, y que es el tema también de la educación continua, de la inter y la transdisciplinariedad que hoy se vive a nivel global. Y este tema también hace que ahora se requieran muchas certificaciones y acreditaciones. Entonces, muchos jóvenes lo que hacen es certificarse, ¿verdad? Por ejemplo, en robótica, o en inteligencia artificial, o en CNN. Es decir, esta serie de temas van haciendo que los profesionales, donde hoy el conocimiento es muy inter y transdisciplinario, por ejemplo, veamos ingeniería en mecatrónica. Mecatrónica, por ejemplo, tiene que ver con ingeniería del software, tiene que ver con electrónica, tiene que ver con electromecánica. Es decir, es una suma de conocimientos que empiezan a juntarse para poder generar una dinámica que ya eso es irreversible a nivel global. Lo importante es que la empleabilidad hoy de las universidades públicas es joven que tiene un título universitario, tiene más probabilidades de colocarse que un joven que no tuvo esas posibilidades. Hasta en un 96% todos están trabajando. Así es que esta es una dinámica irreversible que las universidades cada vez estamos desarrollando en acciones de esta naturaleza. Por eso era muy importante, y hemos declarado la educación como una emergencia nacional, porque lo que nos está llegando a las universidades, y en este estudio que se va a presentar lo vamos a ver, es cada vez más esa brecha, ¿verdad? Cómo vienen los muchachos formados de débiles en matemáticas, en ciencias, en química, es decir, en física, como en temas de lectura, en temas de escritura. Eso hace que definitivamente cada vez que la calidad educativa disminuye, y si un muchacho no sabe leer, si un muchacho no puede escribir bien, no puede abstraer con pensamiento crítico, cuando a nosotros nos llegan, le voy a poner un ejemplo básico. En la Universidad Técnica Nacional, un joven que va a llevar matemática, de 10 en ese curso lo pierden 6. Y los que llevan química, de 10 lo pierden 7. Pónganse a empezar los esfuerzos que tenemos que hacer las universidades para empezar a equilibrar a estos muchachos. Es decir, que si este país quiere apuntarle a las carreras STEM, lo primero que tiene que hacer es mejorar la educación básica, mejorar la ciencia, las matemáticas, la física, la química, nivelar.
Por eso es que nosotros desde las universidades hemos llamado a un pacto nacional por la educación, porque este es un problema no solo del Ministerio de Educación Pública, es un problema de las universidades, de los empresarios, de todo el país, para empezar a equilibrar estas debilidades que venimos visualizando. Aún nos quedan unos minutitos de entrevista, vamos a ir a una pausa comercial y ya casi volvemos. Estamos con don Emanuel González, él es el rector de la Universidad Técnica Nacional y también representante del CONARE. Vamos a hablar muy brevemente con él de un tema que es muy importante, nos quedan solo 4 minutos para esta entrevista, pero queremos consultarle a él cómo se distribuyen estos recursos del FES. Para nadie es un secreto, don Emanuel, que la gente critica, dice es mucha plata, las universidades la desperdician, compran carros de lujo. Cuéntenos usted en qué se invierten esos recursos. No, definitivamente, primero recordemos también que nosotros tenemos que rendir cuentas y la Contraloría permanentemente está realizándose informes permanentes. En el índice de transparencia nosotros estamos entre el top 10 en las universidades, lo que significa que nosotros hacemos una verdadera devolución. Concretamente, el 72% promedio se va en salarios, que hay que entender que los salarios es la base principal de las universidades, porque lo que estamos pagando es el talento humano de los profesores. Eso, digamos, y además si eso lo comparamos con universidades europeas o con otros indicadores, es muy razonable ese gasto administrativo que se está desarrollando, pero eso también significa que hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar todos los temas de internet, las licencias, pero además de todos esos servicios básicos, recordemos que las universidades estamos apostando un 12% promedio de los recursos en las becas y en los beneficios estudiantiles. Eso hace que la mayoría del presupuesto esté asignado ahí, esté asignado en laboratorios, en equipos, en programas. El tema de los salarios que tanto se ha hablado, eso ya es del pasado. Recordemos que con la ley 9635 en el 2018, nosotros ya se congelaron los salarios, ya hay un salario global, ¿verdad? Ahora hay un salario transitorio que también puso límites. Lo que hemos escuchado ya eso quedó para el pasado y hay derechos de los trabajadores que son irrenunciables. Pero en verdad que las universidades hacemos el mejor uso de los recursos. Y eso se ve en los 1.500 proyectos de investigación, eso se ve en los más de 2.000 proyectos de extensión y eso se ve en los 140.000 estudiantes que hoy están distribuidos en todo el territorio nacional y que su aporte es fundamental para el desarrollo de este país. Así es que si las universidades de algo hacemos, es que hacemos un verdadero uso de los recursos de una manera apropiada. ¿Cuánto se invierte en becas específicamente? Es que en becas anda alrededor de un 12% por cada universidad. Lo que sí tenemos registrado es que el 65% de nuestros estudiantes tiene ayudas económicas o beneficios estudiantiles. Vea que estamos hablando que de 10, 6.5. En el caso de la Universidad Técnica Nacional, por ejemplo, nosotros en un presupuesto de 45.000 millones, damos 5.300 millones en becas, pero la beca no es solo que a usted se le subsidie el estudio, es que a usted se le da para un alquiler, a usted se le da para que almuerce, a usted se le da para que usted además pueda tener una computadora. Es decir, cuando estaba la pandemia del COVID, muchísimas familias costarricenses se sostuvieron con la beca que le daban las universidades a los estudiantes. Es decir, eso es una ayuda permanente que los jóvenes tienen. Además, recordemos que si una persona tiene los recursos y va a pagar en una universidad pública, es muy barata. Es decir, usted paga un cuatrimestre y 4 materias con 180.000 colones en la Universidad Técnica Nacional, ¿verdad? Es decir, para una persona que pueda pagarlo, si usted compara eso con universidades privadas, ¿verdad? Es una diferencia abismal. Gracias, don Emanuel, muy amable. No, estamos a las órdenes, con todo gusto. Esto es Conversamos, los esperamos próximamente con un nuevo tema. Soy Aisel Chacón.